La industria es una industria nacionalizada, el petróleo pues es explotado por el Estado, y existe paralelamente la Cámara Venezolana del Petróleo. Y sería, antes de entrar en fondo el problema, que nos expliques por qué existe la Cámara Venezolana del Petróleo. Bueno, la Cámara, buenos días, primero, y muchas gracias por esta invitación, Eladio. La Cámara Petrolera existe como una necesidad del sector privado, que trabaja para la industria petrolera, de agruparse para defender su... Y básicamente, la Cámara comprende a todos los proveedores y los suplidores de bienes y servicios a la industria petrolera. Es decir, si queremos ver la industria petrolera como una pirámide, arriba estaría el ministerio, quien fijaría las políticas. El gobierno nacional. El gobierno nacional como dueño. Luego estaría Petróleos Venezuela y sus operadoras, y luego el sector privado que soporta esa actividad, y luego pues el grupo de trabajadores. Si lo quisiéramos ver como una pirámide, nosotros conformamos el sector privado, que es para la industria petrolera, que le provee sus bienes, sus equipos, sus servicios, la ingeniería que requiere para sus proyectos, así como los bienes y también todo aquello que tiene que ver con la perforación de los pozos petroleros, todo aquello que tiene que ver con la cementación de los pozos petroleros. En fin, nosotros conformamos, yo diría que por lo menos la mitad de toda la actividad que realiza la industria petrolera. La mitad. Por lo menos. Tanto en dinero como en personas que trabajan. Dinero, porque las inversiones, recuérdate que son cuantiosísimas y las refinerías son del país, pero conformamos todas las operaciones que ellos hacen. O sea, en la parte de ingeniería son empresas de ingeniería que hacen los proyectos, en la parte de perforación son los equipos de perforación, las cabrias, las gabarras, etcétera, etcétera. Eso es capital privado. Eso es capital privado en parte, en gran parte nacional, en parte mixto y en parte extranjero. O sea, como sector privado pues comprende las tres clasificaciones. Ustedes tengan una idea del capital que tiene esta gente invertida, los miembros de la Cámara del Petróleo, tienen 4.000 millones de bolívares en activos, lo que a usted le da una idea de la magnitud de esta inversión. Ellos facturan 16.000 millones de bolívares al año, lo que también les da una idea de la magnitud de esta inversión y de este trabajo. Ellos hace poco, la Cámara Petrolera, publicó en la prensa nacional esta remitido dramática situación del sector petrolero privado. Una carta una carta abierta dirigida al presidente, al ministro de Energía y Minas, al ministro de Fomento, al señor presidente de Petróleos de Venezuela, al Congreso, al ministro de Hacienda, ministro de Coordinación y Planificación, y a los presidentes de la GOVEN, Malaven, Corpoven, Meneven y Pequiven. Y lo firma pues la Junta Directiva. Ellos hacen una serie de planteamientos y dicen en un momento determinado que entendemos que esta situación, la situación que ellos plantean, se debe principalmente a la conversión de reserva de PDVSA, de bolívares, por bonos de la deuda pública. Pero ¿por qué no es el propio Edgar Romero Nava quien le explique a los amigos televidentes cuál es esa dramática situación, como ustedes la califican, que vive en la Cámara Privada del Petróleo, la Cámara Petrolera Privada? Sí, realmente nosotros fuimos convocados. ¿Y si es tan dramática la situación? Sí, es bastante dramática. Nosotros fuimos convocados por el gobierno nacional y por Petróleos de Venezuela a conocer una serie de planes de inversión y a conocer la planificación de ellos, que es una planificación, la planificación de la industria petrolera a largo plazo, que no debe estar sometida a marchas y a contramarchas. Y en la presentación de esta planificación se convocó y se invitó a los sectores privados a invertir en aquellas áreas donde la industria petrolera iba a necesitar una mayor participación nacional. Se convocó a los ingenieros, se convocó a los fabricantes, se convocó a las personas que tenían y a las empresas que tenían empresas de perforación, etcétera. Toda esta convocatoria y la presentación de los planes y programas de inversión de la industria petrolera trajo como consecuencia que se hicieran grandes inversiones para poder acometer esos programas de la industria petrolera, programas que estaban básicamente en la faja del Orinoco, programas que estaban básicamente en la ampliación de refinerías, en facilidades de producción petrolera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De la noche a la mañana se empiezan a cancelar todos los programas de inversión de la industria petrolera. Y se llevan de la noche, dame fecha. Bueno, en diciembre de este año se planteaba que la industria petrolera iba a tener una inversión para el año de 1983 en el orden de los 19.000 millones de bolívares, y que esa inversión representaba un 12% adicional a lo que se había invertido en el año pasado. Esa inversión está cortada en menos de la mitad.
de diciembre, aquí estamos hablando de un periodo de 5 meses. Y sencillamente está cortada porque la industria petrolera no tiene el dinero para poder ejecutar esos planes. No tiene el dinero porque el dinero que convirtieron en bonos, y esos bonos no se ha conseguido una solución para resolverlo. Entonces no le podemos pagar a los empleados con bonos, no le podemos pagar a nuestros proveedores con bonos, y la industria petrolera no ha conseguido hasta ahora una respuesta financiera a esos bonos. Por eso nosotros mencionamos con respecto al contrato de la Beba Oil, que nos parece que es un contrato conveniente para el país, que es un contrato que realmente tiene grandes ventajas para el país. Pero ¿usted fija la posición con la Beba Oil de Alemania antes del problema que surge? Sí. Al terminamiento del contrato fijan su posición. Nosotros fijamos la posición de la Beba Oil, yo diría que en enero de este año, en cartas que fueron enviadas al ministro y que fueron enviadas a la industria petrolera, diciéndole, y la fijamos públicamente también en esta carta abierta, diciéndole que nos parece conveniente y bueno el negocio para el país, pero que así como se consiguen fórmulas financieras para comprar o usar el crédito afuera, se debieran conseguir fórmulas financieras para resolver los problemas adentro, porque realizar inversiones en la industria petrolera significa primero que son convenientes, que son rentables, que son necesarias, que garantizan la producción en el mediano y en el largo plazo. Aún en la industria petrolera Venezuela está consiguiendo fórmulas de financiamiento, aún en la industria petrolera. Bueno, en el caso de la industria petrolera es que a nuestro juicio no se están tratando, porque la capacidad financiera de la industria petrolera es gigantesca. Entonces ellos tienen 10.000 millones de bolívares en bonos, podrían primero tratar de negociar esos bonos de una u otra forma. Claro. El gobierno no tiene dinero para convertirlo, pero podría, una de las fórmulas, negociarlo. Claro. Y al negociarlo es activar todo el aparato productivo del sector privado, que a su vez le da empleo, fabricación de bienes, en fin, en el área de perforación se hicieron cuantiosas inversiones, se comprometieron grandes cantidades en moneda extranjera para traer esos equipos, y esos equipos están sin trabajar. ¿Y se ha reconocido esa deuda del sector privado en dólar preferencial? Bueno, hasta ahora trámite en Recavi, ¿no? Eso todavía no tengo conocimiento que nadie hasta ahora se la hayan reconocido, pero entiendo que está dentro del proceso de reconocimiento de Recavi. Pero volviendo un poco a la idea, en lo que va de año se han despedido 4.000 empleados en nuestro sector. Se han cancelado 33 taladros de perforación, que aproximadamente cada taladro tiene que ver directamente con 100 personas. Perdón, Edgar, acaba de llegar Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido, Nelson. Feliz día, señor. No sea muy elegante. Hoy sí está muy muy elegante. No tengo excusa, pero es que el tráfico está demasiado Está lloviendo. lentísimo. Está lloviendo. En la avenida, en la autopista al este. Definitivamente muy lento, así que van a llegar tarde. Está tan lento como la solución de los problemas de la Cámara del Petróleo, que están de verdad lentos y graves. No, y parece que hay un problema muy grave, que además que no los están... Ustedes de alguna forma van a tener que hablar ahora sobre el acuerdo con Alemania, porque están haciendo acuerdos con otros países. Acabamos de nombrar eso. Bueno. Y ustedes aquí los tienen abandonados, parece, ¿no? Estamos exactamente en ese punto. Sí, Continúa eso. estábamos refiriéndonos a ese punto. O sea, el negocio de la Beba es un negocio que realmente es conveniente para el país, pero nosotros no podemos entender cómo los venezolanos seguimos consiguiendo fórmulas financieras para resolver los problemas fuera de nuestra frontera y no conseguimos fórmulas financieras para resolver los problemas aquí. O sea, nosotros pensamos que si ese ingenio financiero sirve para comprar refinerías afuera, debería también servir para que aquí se pudiesen hacer las inversiones que tienen paralizado a un sector importantísimo en este país y que se desmantelen las empresas que se han formado. De manera tal que para nosotros lo más grave... ¿Existe peligro de desmantelar empresas? Sí, existe. Para nosotros lo más grave, por ejemplo, en el área de ingeniería, se han cancelado casi todos los contratos. Entonces, al no haber ingeniería de proyectos, ya ustedes saben que el año que viene sencillamente no va a haber obra. Claro. Pero un equipo de ingenieros que cuesta años ponerlos de acuerdo, entender la técnica, la tecnología de la realización de los petroleros, desmantelarlo de la noche a la mañana porque no hay trabajo y conseguir trabajo dentro de 2 o 3 años, sencillamente no va a haber la empresa venezolana que lo haga. Entonces vamos a seguir en la misma historia de tener que traer empresas de afuera para realizar trabajo porque aquí no hay empresas venezolanas que lo pueden hacer. No, yo diría que la industria petrolera ha venido pagando regularmente, ¿no? No como era antes, pero sí ha venido pagando regularmente. Pareciera que inclusive haber una falta, existen problemas. Una falta de liquidez dentro de esa petrolera. Parece
problemas para pagar los sueldos de los empleados. Si ya me está hablando de serios, 4.000 empleados fuera de la industria privada ya, petrolera. Para la industria privada, ahora Imagínate tú uniéndole la eso. industria petrolera parece que hay problemas de pago. liquidez. O sea, el problema ¿Es cierto sí, eso, es sí? cierto, es un problema de flujo de caja. Dentro del flujo de caja de este año, parte del fondo de reserva que estaba guardándose para ser invertido este año, tiene que ser consumido, y no puede ser consumido sencillamente porque está representado en... Y era lo que le estoy diciendo Ladio, tú no puedes pagarle a empleados con bonos y pagarle a proveedores con bonos, pagarle a contratistas con Imagínate, bonos. la industria principal del país. Y eso es lo alarmante, que no se consigue un financiamiento para la industria petrolera, imagínate. O sea, ¿qué será para las otras áreas, no? Yo diría Tenemos que sería crisis en la interesante. industria petrolera. Yo diría que sería interesante hablar quizás de algunas soluciones. Sí, que porque, de están- repente, porque siempre estamos hablando... Sí, ustedes plantean algunas cosas, inclusive en esta carta abierta, dicen restitución de la autonomía financiera y devolución de recursos que le fueron congelados a la industria petrolera al convertir su fondo de reserva en bonos a la... Yo pienso que ese es el punto el que gravita todo el problema, la transferencia de esos fondos y la conversión de estos fondos en Bolívar. Sí, en bolívar. Dinero. Sincerar la dualidad precio de referencia, precio de realización, revisar y decidir sobre el precio Eso es de muy los combustibles en el importante, mercado interno. Ladio, porque recuérdate que nosotros venimos cobrándole los impuestos que representan el 66% del monto de venta. Nosotros venimos cobrándole los impuestos sobre un precio que es un 25% mayor que lo que realmente vende la industria petrolera. El precio de referencia es un 25% arriba de lo que realmente vende la industria petrolera. Y hay que reformar esto. Esto era válido cuando las transnacionales manejaban, eran concesionarias y el Estado no tenía la capacidad de saber exactamente cuánto vendían el petróleo. Claro. Entonces fijaban unilateralmente el precio, pero ahora se está fijando unilateralmente el precio, es conociendo cuál es el precio de venta, un 25% por arriba. Y esto requiere necesariamente una reforma de la ley de impuestos sobre la renta. Si permitir a través del impuesto sobre la renta la depreciación de algunos proyectos de interés nacional para facilitar su ejecución, tal como se permitió en el pasado de empresa transnacional, lo que acabas de plantear. Delimitar las áreas del sector privado en la actividad de la industria petrolera, específicamente en lo referente a operación de campos marginales, destilación de productos del petróleo y petroquímica. Aplicación efectiva del decreto de compra venezolano. Yo creo que eso es interesante hablar. Claro, todos los puntos, todos los no puntos, los hubiese colocado en la pero cara. lo importante de la definición es que la industria petrolera se le debe definir exactamente cuál debe ser su marco de actuación, porque cada vez más está, digamos, integrándose y usando campos que vienen siendo satisfechamente cubiertos por la industria privada. En el área de perforación se incrementan los equipos con inversiones 100 millonarias, en el área de suministro se crea Varibén, se habla de una gran empresa de ingeniería. Entonces, hay algunas cosas que sería bueno delimitar, correcto, de manera tal de no irse metiendo en más cosas y ir desplazando a la empresa privada. Por otra parte, los campos marginales aquí fueron operados por empresas pequeñas que rindieron y que fueron empresas presididas y empresas que toda su base accionaria eran de venezolanos. Mito Juan, en Petrolera Las Mercedes, esas fueron empresas que tuvieron una experiencia satisfactoria en los campos marginales. Y nosotros le planteábamos el viernes, que nos invitó el ministro, en la conveniencia de ciertas áreas de destilación y de refinación que no requieren esas refinerías millonarias, sino refinerías de décimas de millones de bolívares que pudieran ser hechas y pudieran ser operadas por empresarios venezolanos. Y aquí hay una cosa interesante que él plantea como uno de los últimos puntos que plantea la Cámara, restituir la representación empresarial en el directorio de Petróleos de Venezuela, porque de verdad la presencia del empresario privado, del hombre que... Del área petrolera. Del área petrolera privada, dentro del directorio de Petróleos de Venezuela es posible que le inyecte una situación diferente o una... Y es bueno recordar que en el gobierno de Carlos Andrés, cuando fue efectuada la nacionalización, hubo un representante en los dos primeros sectores. O sea, este gobierno es quien ha eliminado el representante del sector empresarial. Nosotros pensamos que ese es el vehículo válido para canalizar todo este tipo de problemática que existe entre el sector privado y la empresa estatal. Bueno, muchas gracias al doctor Edgar Romero Nava, presidente de la Cámara Petrolera. Esperemos que vuelva usted con algunas soluciones ya que se estén aplicando, que lo escuchen un poquito, porque la verdad es que el alerta que ustedes hacen es muy serio. O sea, dramática, como lo... Además, ahora entró al directorio de Consejo Comercio. Sí. Mucho que hablar después. Muchas gracias al doctor Edgar Romero Nava, presidente de la